Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequiel respondió: fácil cosa es que la sombra decline o avance 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Cuando usted lee los libros de Reyes, que son dos: Primera de Reyes y Segunda de Reyes, usted va a encontrar de manera resumida la historia de la nación de Israel, el pueblo de Dios. Un periodo, sobre todo el periodo cuando comenzaron los reyes, el periodo de la monarquía, los reyes a gobernar, porque hubo un tiempo donde Israel no tenía reyes, sino que tenía jueces. Y eso lo vemos en el libro de Jueces. Fueron aproximadamente de 400 a 500 años el periodo de los jueces. Pero después del periodo de los jueces, vino el periodo de la monarquía o de los reyes, cuyo primer rey se llamó Saúl, que gobernó todo el reino unificado 40 años. Después de Saúl, el segundo rey fue David, gobernó 40 años también. Y el tercer rey fue Salomón, gobernó 40 años también. Qué tremendo. 120 años el reino unificado. Cuando Salomón muere, a causa del pecado de Salomón, que tomó muchas mujeres concubinas y reinas idólatras que adoraban dioses paganos, y él adoró también a esos dioses paganos, Dios decide dividir el reino. Dios divide el reino de la nación de Israel en dos. En el reino del norte se lo entrega a Jeroboam con las 10 tribus, y el reino del sur se lo entrega al hijo de Salomón llamado Roboam. Y ese periodo del reino dividido, usted se va a dar cuenta que hubo subidas y bajadas en cuanto a la prosperidad de la nación y la espiritualidad. Por ejemplo, todos los reyes del norte, fueron 19, los reyes del norte, el más famoso era el rey Acab, el rey esposo de Jezabel. Él gobernó en el reino del norte, capital Samaria.
Usted lo sabe, por ejemplo, cuando usted lee la historia de Elías Tisbita, el profeta Elías Tisbita le profetizó acá. Y Elías Tisbita oró y dice que los cielos se cerraron durante 3 años y medio, dejó de llover. Y después volvió a orar y cayó lluvia. Y eso fue en el periodo del reinado de Acá en el reino del norte. Pero aparte de los reyes del norte, que la mayoría murieron asesinados, y ninguno de los reyes del norte agradó a Dios ni vivió conforme a la ley de Dios. Todos fueron paganos. A diferencia de los reyes del reino del sur en Judá, hubieron solamente 6 que fueron consagrados a Dios, que honraron a Dios, que vivieron para Dios, y Dios los prosperó. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dios los prosperó en sus días, porque si hay algo que Dios hace, es que Dios prospera la obediencia. Dios prospera cuando tú vives conforme a lo que está establecido en su palabra. Dios bendice a aquellos que obedecen a su palabra. Por eso la Biblia dice que más vale la obediencia que los muchos sacrificios. Cuando una persona camina en obediencia, está caminando en el terreno de la bendición, está caminando en el terreno de la prosperidad. Por eso cuando Dios le habla a la nación de Israel, Deuteronomio 28, le dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Enumera muchas bendiciones. Y la palabra oír en el hebreo es la palabra shamá, que tiene que ver con estar atento y tiene que ver con creer. El verbo oír, shamá, tiene que ver con fe, con creer. Cuando alguien oye es porque está creyendo. Y precisamente por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Escucha, oír, no escuchar. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Escuchamos con nuestros oídos físicos, pero oímos con nuestro corazón. Y Dios tenemos que aprenderlo a oír desde adentro, porque Dios habla. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Estamos viviendo un tiempo donde Dios le está hablando a su iglesia, donde Dios le está hablando a su pueblo, donde Dios está buscando a alguien que esté atento a su palabra, alguien que tenga su corazón presto a oír palabra de Dios. Porque si tú oyes palabra de Dios, ¿sabe lo primero que va a producir la palabra? Va a producir fe. Y la fe va a producir milagros. Y la fe va a producir manifestaciones sobrenaturales. Donde hay alguien que anda en fe y vive en fe y camina en fe, es alguien que va a ver la gloria de Dios, va a ver los milagros, va a ver las manifestaciones sobrenaturales. Porque donde hay fe hay milagros. Donde hay fe, Dios se manifiesta. Donde hay fe, Dios se mueve. Donde hay fe, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan. Donde hay fe, la gloria de Dios desciende. Por eso Cristo le dijo a Marta: te dije que si creyeres, verás la gloria de Dios. Alábalo. Nadie puede tener fe si no aprende a oír a Dios. ¿Sabes qué es lo que activa la fe? Cuando tú aprendes a escuchar a Dios. Cuando has desarrollado un oído espiritual, cuando has desarrollado esa sensibilidad de aprender a oír a Dios. Pero cuando aprendemos a oír a Dios, cuando pasamos tiempo con Él. Por eso Dios le dijo a Jeremías: ¿quién entrará en el secreto de Jehová? ¿Quién oirá su voz? ¿Quién verá? ¿Quién estará atento? Es decir, cuando alguien pasa tiempo en la presencia de Dios, se va a desarrollar una audición espiritual y una sensibilidad espiritual. ¿Por qué vemos pocos milagros en muchas iglesias? Porque hay pocos que escuchan a Dios. Hay pocos que han desarrollado una sensibilidad para oír la voz de Dios. Por eso Pablo le dijo a los romanos: la fe viene por el oír palabra de Dios. Dios anda buscando gente que oiga su voz, que escuche su voz. Dios está hablando para producir fe y manifestar milagro. Aleluya. Cuando no aprendemos a oír a Dios, no vamos a caminar en fe. Vamos a caminar en los sentidos. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer dirigido por los
sentido. Cuando Adán y Eva pecan, dejaron de oír a Dios y tuvieron que caminar con los sentidos. Los sentidos. ¿Y qué caminar con los sentidos? Usted lo sabe. Andar por vista, andar por lo que escucho, andar por lo que siento, andar por lo que palpo, andar con los 5 sentidos. Por eso Pablo, cuando hablaba de la fe, decía que no andamos por vista, sino por fe. Porque la fe actúa totalmente contraria a los sentidos físicos. Yo le decía esta semana, hermana, la fe no niega las circunstancias, pero cambia las circunstancias. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? La fe no niega el cáncer, pero trae sanidad sobre el cáncer. La fe no niega la crisis económica, pero cambia la crisis económica. La fe no niega el SIDA, pero cambia el SIDA, trae sanidad sobre el SIDA. La fe, alabado sea Dios, no niega la crisis, pero cambia la circunstancia. ¿Sabes por qué? Porque la fe activa la gloria misma y la sobrenaturalidad de Dios. Aleluya. Algo que yo he tenido que aprender, hermano, es a oír más que escuchar. Hay gente que escucha todas las malas noticias, pero no oyen la voz de Dios. Y andan asustados, desesperados. Si algo que se necesita en la iglesia es hombres y mujeres con actitud. Débora, cuando se enfrentó al rey cananeo, creo que se llamaba Javín, ella tuvo actitud de guerrera. Ella no se amedrentó y dijo, son muchos, es difícil. No, ella dijo, Jehová nos los va a entregar en nuestras manos. Diga conmigo, tuvo actitud. Y ya lo voy a explicar. Hay 2 palabras, que es la palabra aptitud con P, aptitud, y actitud con C, que las confundimos mucho. Aptitud con P habla de habilidades y capacidades que tienen las personas. Podríamos decir que hay personas que tienen aptitud para el deporte, son buenos para el deporte, tienen habilidades para el deporte. Hay personas que son buenas para los negocios, tienen aptitud para los negocios. No todo el mundo tiene eso. Pero la aptitud no define el éxito de una persona, sino la actitud. Y la actitud con C tiene que ver con la forma como tú respondes a las circunstancias. La forma como tú respondes a lo que se te presenta. Que fue lo que hizo Josué y Caleb. Cuando llegaron los 10 espías asustados, que se sentían langostas, se sentían muy pocos, muy pequeños, Josué y Caleb dijeron, nosotros nos los comeremos como pan. Tuvieron actitud. Que fue la que tuvo David cuando vio al gigante. Saúl ve el gigante y dice, este gigante es tan grande que no lo voy a poder vencer. Pero David dijo, este gigante es tan grande que no lo voy a pelar con esta sola piedra que tengo aquí. El mismo problema, pero con una actitud diferente. Hay gente que se está quejando mucho. Yo que he estado comprando materiales para la iglesia, con el descontrol que hay con el Bolívar, todavía no está ese problema. Muchos. Recientemente fui a una de las ferreterías donde compro. La señora me dijo, yo como que voy a cerrar el negocio, me dijo. Yo le dije, no lo haga. Tenga fe. Y ese me quedó como viendo. Tenga fe, tenga actitud. Yo no sé a cuánto Dios le está hablando aquí. Tenga actitud, le dije a la mujer. Ella se me quedó como pensando. Porque si usted tiene actitud, usted va a cambiar las circunstancias. Porque la fe no niega las circunstancias, cambia las circunstancias. Tenga actitud, porque cada vez que hay una crisis,
Cada vez que se presenta una dificultad o una necesidad, es una oportunidad para que haya un milagro. Los milagros siempre se manifestaron en tiempos de crisis. Los milagros siempre se manifestaron en tiempos de necesidad. Cuando Jesús multiplicó los panes, había una necesidad en el desierto. Miles de personas no tenían que comer. Jesús multiplicó los panes. Cuando, aleluya, el pueblo de Dios venía de Egipto y necesitaban pasar por el desierto, se representó, aleluya, el mar rojo, un obstáculo, una dificultad, y Dios usó a Moisés y abrió el mar rojo. El milagro se manifestó en medio de la crisis. Las crisis son una oportunidad para que haya la manifestación de los milagros de Dios. Aleluya. Cuando usted ve a alguien con cáncer, hay una oportunidad para que Dios se muestre como el sanador del cáncer. Cuando usted ve a un joven en la droga, hay una oportunidad para que Dios se manifieste como el liberador de los drogadictos. Cuando usted ve a una persona, aleluya, alabado sea Dios, en miseria y pobreza, hay una oportunidad para que Dios se manifieste como Jehová Jireh, Jehová el proveedor, Jehová el que prospera. Las crisis dan la oportunidad para que se manifiesten los milagros de Dios. En Venezuela se necesitan mujeres con actitud, hombres con actitud, porque a veces no tenemos evangélicos con actitud. Sino con falta de actitud. Cuando Isaías llega al palacio del rey Ezequías, Ezequías reinó en el reino del sur, capital Jerusalén. Fue el 13º rey, número 13. La Biblia lo describe como un rey que fue recto delante de Dios, fue temeroso de Dios. Ezequías llevó a cabo una de las reformas más grandes en el periodo de los reyes de Judá. Restauró el templo, celebró la Pascua que tenía muchos años que no se celebraba, realizó grandes obras de edificación en su tiempo y siempre honró a Dios. En todo momento este hombre fue íntegro delante de Dios. Por eso cuando usted lee Crónicas, que se menciona la historia de Ezequías y Segunda de Reyes, dice que él puso su esperanza en Jehová su Dios. Su esperanza estuvo en Jehová Dios. Y Ezequías se enfrentó al imperio más poderoso de su época, llamado el imperio asirio, a Senaquerí. Era el hombre más poderoso del mundo, Senaquerí. Ezequías se enfrentó poniendo su confianza y su esperanza en Jehová Dios. Y me llama la atención porque cuando usted estudia la historia de Senaquerí, Senaquerí significa el que reemplaza a sus hermanos. Es interesante porque una de las cosas que el diablo siempre quiere hacer es reemplazarnos de lo que Dios nos ha colocado. ¿Y qué significa reemplazar? Significa sustituirte de tu posición. Y siempre vendrán los Senaquerí a quererte sustituir de la posición que Dios te ha dado como hijo e hija de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria? Y se van a necesitar los Ezequías que se enfrenten a Senaquerí. No con su fuerza. Los Ezequías que se enfrentan a Senaquerí con las fuerzas de Dios, poniendo la esperanza en Dios, poniendo la confianza en Dios. Viene Isaías, le dice al rey Ezequías, le dice: Ezequías, prepárate, ordena tu casa porque te vas a morir. Imagínese si hubiera sido usted. ¿Sabes que venga un profeta de Dios, que tú sabes que es Dios que te está hablando? Prepárate porque te vas a morir. ¿Sabe cuántos años tenía Ezequías? 39 años. Llevaba 14 años gobernando, porque comenzó a gobernar a los 25 años. Estaba próspero. Y Dios le dice: te vas a morir. Ordena tu casa. Aleluya. Dice que él inmediatamente oró a Dios
y le dijo a Dios: Señor, haz memoria. Haz memoria de cómo yo he andado rectamente delante de ti. Haz memoria de cómo yo te he agradado y he guardado tus mandamientos. Porque si hay algo que hace Dios, es que Dios hace memoria de todas las buenas acciones. Cuando tú predicas el evangelio, cuando tú ayunas, cuando tú evangelizas, cuando tú trabajas para Él, Dios hace memoria. Dios hace memoria. Dios hace memoria. Dios hace memoria de todo lo que nosotros hacemos para Él. Ezequiel le dijo a Dios: haz memoria, Jehová. Dice que inmediatamente lloró amargamente. Isaías no había salido del palacio, iba por el patio, y vino palabra de Jehová al profeta Isaías y le dijo: dile a mi siervo que he oído su oración y le añado 15 años más de vida. Alábalo. Sí, porque muchos creemos que Dios como que sufre de Alzheimer, se le olvidan las cosas. Dios hace memoria de todo lo que tú haces, bueno y malo. Porque no solamente lo bueno. Isaías movió y cambió la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que es cambiar la voluntad de Dios, la soberanía de Dios? Pero ¿por qué lo hizo? Porque él era un hombre íntegro. ¿Qué señal me das?, le dice Ezequías a Isaías. Isaías le dice: ¿qué quieres? ¿Que la sombra del reloj de acá avance 10 grados o retroceda? El rey Ezequiel dijo: fácil es que avance, pero difícil es que retroceda. Y le dijo: va a retroceder 10 grados. Y voy a explicar esto. Voy a explicar este tipo de milagro. En aquella época no existían los relojes de batería. Existían los relojes de sol. Existían los relojes de sol. Se cree que este reloj de Acaz, que era el papá de Ezequías, era un sigurá, era como especie de una pirámide que arriba era cuadrada y ella tenía escaleras, y cada vez que el sol pegaba se iba formando una sombra en el lado contrario, y eso era lo que medía el tiempo. ¿Y qué hizo Dios por medio de Isaías? Dios hizo un milagro en el tiempo. Dios hizo que el tiempo retrocediera. Es como que yo diga: Señor, voy a orar para que se hagan las 9 de la mañana de este día. Es algo que es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque ese tiempo depende del movimiento de la tierra y del sol. Es decir, que el milagro, Dios intervino en el movimiento de la tierra y en el sol. Fue un milagro relacionado con el tiempo, parecido al milagro que se produjo en tiempo de Josué. Cuando Josué dijo: detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Dios intervino en el tiempo. Por eso la Biblia dice en Daniel 2:21 que Dios muda los tiempos y las edades. Si hay uno de los milagros que Dios va a hacer en este ministerio, es que Dios va a intervenir en el tiempo. Dios va a acelerar el tiempo. Lo que se necesitaba 10 años, Dios lo va a hacer en un mes. Lo que necesitaba 5 años, Dios lo va a hacer en una semana. Dios va a acelerar el tiempo porque Él muda los tiempos y las edades. ¡Aleluya! Cuando usted estudia la palabra milagros aparece 27 veces en la Biblia. Aparte de la palabra milagro, estoy hablando de sucesos sobrenaturales, también está la palabra prodigio. Aparece 25 veces, y está la palabra señal, que aparece 79 veces. Sí, pastor, ¿y qué importancia tiene esto? Los tres son descritos como milagros. Son diferentes tipos de
milagros. Las 10 plagas de Egipto son llamadas prodigios porque fueron sucesos sobrenaturales, extraordinarios y de impacto. Fueron prodigios que estremecieron al imperio más poderoso en esa época, que era el imperio de Egipto. Prodigio, porque Dios hace prodigio. ¿Cuánto le dan la gloria? ¿Cuánto le dan la gloria? Dios hace prodigio. Pero también la Biblia habla de señal. ¿Y qué fue lo que hizo Isaías con Ezequías? Hizo una señal. Ahora voy a explicar qué significaba retroceder 10 grados. 10 grados era que el tiempo iba a retroceder 40 minutos, porque 15 grados es una hora. Cuando usted divide 360, que es lo que da la circunferencia completa, el tiempo, 360 grados, usted lo divide por 24, da 15, creo. Lo cierto es que el tiempo retrocedió 40-15, retrocedió 40 minutos. ¿Y sabe por qué Dios lo hizo? Por amor a Ezequías. Para demostrarle a Ezequías que él estaba con él. ¿Cuánto le da la...? Porque Dios está dispuesto a hacer lo que sea por amor a ti. Alaba la gloria. Dios sana a Ezequías y Ezequías vive 15 años más. Dios hizo que el tiempo retrocediera por amor a Ezequías. ¿Cuánto nos ama Dios, hermanos, que está dispuesto a hacer lo que sea por amor a nosotros? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Cuando usted estudia los milagros, por ejemplo, los de Jesús, y esto lo he dicho yo muchas veces acá, la Biblia registra al menos 37 milagros de Jesús, al menos 37. Algunos ponen un poquito más, otros un poquito menos, pero yo he leído 37. Y esos 37 milagros, hubieron 18 en relación a sanidades. Dios sanó, Jesús sanó, porque las sanidades son milagros. Todas las sanidades son milagros, pero no todos los milagros son sanidades. Porque ¿qué es un milagro? Es un suceso sobrenatural que lo hace Dios, no lo puede hacer el hombre. La Biblia describe 3 resurrecciones que hizo Jesús, varias liberaciones. Las liberaciones son un tipo de milagro. Y me llama la atención porque la Biblia describe 11 milagros en relación a la naturaleza. ¿Cuántos milagros Jesús hizo en relación a la naturaleza? Diga conmigo, 11. Cuando convirtió el agua en vino, que aceleró el tiempo. Escúcheme, porque el mejor vino necesitaba mínimo 5 o 6 años para producirse, y él lo produjo en un segundo. Él mudó el tiempo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Cuando convirtió el agua en vino. Cuando maldijo la higuera que se secó, necesitaba mucho tiempo para secarse. Él aceleró el tiempo y se secó la higuera. Cuando caminó sobre las aguas, cuando reprendió la tormenta, milagros en relación a la naturaleza, escúchame, que demostraban que Jesús era el Hijo del Dios viviente, que tenía poder sobre la naturaleza. Cuando le dijo a Pedro que buscara el estatero en la boca del pez, aleluya, para pagar el impuesto del templo, y otros milagros más, cuando multiplicó los panes en 2 ocasiones para alimentar a 4,000 hombres, y contar a los niños y a las mujeres y a los 5,000 hombres. Todos esos milagros demostraron que Jesús era el Hijo del Dios viviente, y él tenía poder sobre la naturaleza y sobre la creación. Ese Cristo hoy se ha de manifestar en este lugar para traer milagros extraordinarios en medio de su pueblo, porque estamos viviendo en una temporada de milagro, una temporada de milagro. Alábalo, aplauda al Rey.